historia de la mitad del Producto Interno Bruto, que en términos absolutos quiere decir 8,000 millones de dólares. Billones de dólares. Es decir, el Producto Interno Bruto asciende a 16,000 billones de dólares. La mitad de este conjunto monetario se lo apropia una minoría que es un decil, es decir, la décima parte de la población. ¿Cómo podemos explicar nosotros que se pueda hablar, al menos sin sonrojarse, de los procesos democráticos, de reforma del INE y de las próximas elecciones, cuando tenemos, como han dicho mis compañeros, y lo dice el libro, más de la mitad de la población por abajo del nivel de la pobreza? ¿Con qué autoridad nosotros podemos decir que México tiene un desarrollo armónico? ¿Quién puede sostener semejante falacia cuando a mayor inversión social, mayor pobreza? Y no lo digo yo, lo dice Coneval. Coneval sostiene que la inversión en el ámbito social lo que ha hecho es transgeneralizar la pobreza, es decir, hacer que las generaciones sean más pobres. Que el abuelo fue pobre, el padre era pobre y el hijo pobre. Pero esa explicación de la pobreza, nosotros la abordamos en el libro con un enfoque multisistémico y multifocal. No es cierto que a más pobreza, más delincuencia. Ese es el mito, que es una vieja herencia, terrible herencia, de la visión lombrosiana, que sostenía que la criminalidad provenía del individuo, incluso de la característica antropométrica. Y en el libro demostramos, con cuadros documentados, que los estados más pobres son los que tienen menos delincuencia. De tal manera que el esquema simplista y simplón de la criminalización de la pobreza cae por su propio peso. Pero además, si alguien se atreviera a sostener que no es cierto eso en las políticas públicas, nos tendría que contestar una pregunta básica, casi elemental. ¿Por qué el 75% de los reclusos en los 447 penales del país son pobres? Pues tienen que contestar eso. Si dicen que no criminalizan. En alguna otra presentación, un muchacho dijo eso. Representante del gobierno. Y yo le contesté de manera muy cariñosa, casi amorosa, que fuera cierto. Que el problema de fondo de este país está localizado no en la pobreza. Quiero ser conceptual, si me permite. Está en la desigualdad. Que no es lo mismo, cuidado jóvenes, cuidado. Pobreza en la África subsahariana, desigualdad social en América Latina. América Latina es la región más desigual del planeta, no la más pobre. ¿Y qué quiere decir en términos pedagógicos? Que la brecha entre los más ricos y los más pobres cada día crece más. Ustedes observen las inversiones de los principales bancos de este país, Banamex, Bancomer sobre todo, están esquilmando y expoliando a la población mexicana y se llevan los ingresos, sus utilidades a las casas matrices. Hay una gran fuga de capitales, hay una gran concentración del ingreso. Ahora, nosotros planteamos que es necesario plantear la discusión de otra manera. Quitemos mitos, por lo tanto. Primer mito: los defensores de la globalización o mundialización sostienen que México no puede abstraerse de ello. Pues nosotros no somos comunistas primitivos, no creemos que debemos abstraernos. Nuestra discusión de fondo es que no podemos insertarnos en las coordenadas de la globalización si esa globalización implica mundializar la exclusión. Esa es la discusión conceptual con los tecnócratas que habitan Hacienda. Ojo, para que
no decir abstracto, tecnócratas, ¿verdad? Antes se decía, mueran los tecnócratas. Y decían, ¿y quiénes son? Pues todos volteaban y decían, ¿quién sabe quiénes son? No, los tecnócratas hoy habitan en un lugar que se llama la Secretaría de Hacienda. Y la encabeza un señor cuyas iniciales son Videgaray. ¿No? Es el eje que todos conocemos, los que estamos en esta mesa, ¿verdad? Que es el eje, es Hacienda, Banco de México, que tienen ahí todo el tiempo, son parte de los archivos. Cuando esa tecnocracia que gobierna el país desde hace muchos años plantea el problema de la pobreza, nosotros tenemos que responder como científicos sociales que la inversión social en este país es una inversión social que va a la saga del combate a la pobreza. Ustedes observen, no me hagan caso, vayan a las fuentes, observen cuánto se ha invertido en el ámbito social. Tito planteaba ya, ¿cuánto se ha invertido? Miles y miles de millones de pesos. Y nadie se opone a ello, menos nosotros. Pero que nos digan si hay correlación entre inversión social y disminución de la pobreza. Y eso no es así. Ahora, una parte que nosotros planteamos, otro eje que quiero comentar con ustedes, es el problema del Estado. A ver, estamos pasando, y voy a usar algunos segundos para ello, estamos pasando de un Estado interventor a un Estado evaporado, decimos en el libro. ¿Qué es un Estado evaporado? Que el Estado mexicano ha descuidado la prioridad de la inversión social. Luis lo planteaba muy bien. Hemos pasado de ese proceso de un Estado que era el Estado del bienestar a un Estado que ahora no invierte lo suficiente en lo social. ¿Qué es lo suficiente? La única forma que yo he aprendido en mi vida que la gente puede tener movilidad social es el empleo. No hay otra. Es más, el joven Marx desde siempre lo planteó. Es decir, sostuvo que mientras esta teoría que todos conocemos o debemos conocer del joven Marx, de que mientras la estructura y la superestructura estén divorciadas y la superestructura sea el instrumento de legitimación, no va a haber ninguna solución. El empleo, dice Marx, que yo sostengo, es la única forma en que la gente tenga capilaridad social. No hay otra forma. La otra forma que conocemos es que la gente le den alguna limosna. Pero son, como yo he dicho 20,000 veces, aspirina para cáncer. Y hasta donde yo sé, no sé si hay algún médico en la sala que me diga que la aspirina cura el cáncer. Hasta donde yo sé, no. El otro eje, el tercer eje que quiero comentar con ustedes, es algo que se planteó aquí y que planteamos en el libro. El capitalismo multinacional, como le llamamos, es muy distinto al capitalismo primario, sí. Pero la pregunta, jóvenes, que tenemos que hacernos, es si este capitalismo multinacional va a tener freno a su sed de ganancias que tuvo desde la fase inicial. Los datos nos dicen que este capitalismo multinacional tiene la misma sed de ganancia que tuvo desde su origen, desde la génesis del capitalismo, pero que ahora lo hace desde la óptica de los centros financieros. Ya decían mis colegas el tema del FMI, ¿verdad? Esta relación umbilical que tiene México con el gobierno, con el FMI y los agentes internacionales. El problema es que México no puede decir que puede avanzar en las reformas estructurales que se han anunciado aquí con frecuencia en México, mientras volteas al horizonte y tienes una cantidad de miserables y de pobres. Recuerden que los indicadores del Banco Mundial son menos de $1 y más de $2. Preguntémonos cuántos compatriotas tienen ese acceso. Entonces yo sostengo, y sostenemos en el libro, que en tanto no resolvamos el problema de la desigualdad en México, cualquier posibilidad de desarrollo simplemente es demagogia. Hay una frase que a veces yo uso que dice: toda prioridad sin recursos es demagogia. Mi prioridad son los pobres. ¿Cuánto estás invirtiendo?
Mi prioridad son los jóvenes. ¿Cuánto estás invirtiendo? Que por cierto, a ustedes les toca ese asunto. Ustedes lo están viviendo. No quiero decepcionarlos. No quiero que salgan de aquí y se suiciden. Mi querido secretario, no quiero. No tengo buscando, pero les tengo que hablar con la verdad. La verdad es la siguiente, jóvenes. La precarización de los jóvenes hoy en el mundo laboral cada día es más notable. Hay un dato que debemos rescatar para nuestros análisis. 6 de cada 10 muchachos de 15 a 18 años desertan de la escuela. ¿Dónde están esos muchachos? ¿A alguien le importa? ¿A quién le importa? A nadie. Y esos muchachos se van a 3 lugares, ¿eh? No se van a su casa a reflexionar sobre el ser y la nada ni a leer a Hegel. Se van a 3 lugares. Comercio informal, delincuencia o Gringolandia. No se van a otro lado. Cuando yo hablaba de minis, que lo comentaba yo con el doctor Narro alguna vez, que prologó mi libro de la juventud, que decía que el término correcto, ¿no?, que además comparte Giddens y Bourdieu, que es desafiliados institucionales en realidad. Las instituciones expulsan a los jóvenes, lo expulsa la familia autoritaria, lo expulsa la escuela excluyente, lo expulsa el mundo laboral, lo detienen en la calle por su aspecto. Detienen a los jóvenes por su aspecto. Aquí en esta ciudad que presuntamente gobierna la izquierda, digo presuntamente porque yo no creo que ningún gobierno de izquierda pueda hacer esta política de tener a los jóvenes. No sé qué sea izquierda en este pero estas ciudades tienen a los jóvenes por su aspecto. Y el caso de Ayotzinapa amplifica nuestra visión. Hay una persecución clasista, claro, se dice que los confundieron con los rojos. El problema de fondo es que los normalistas, no solo de Guerrero, sino en el país, están enfrentando la ofensiva. Ahora, yo no sé qué vaya a pasar después del anuncio que ha hecho Murillo Karam. El escenario es muy difícil. Yo he sostenido que la paradera está seca en el país. Como diría el viejo Mao, la paradera está seca. Exclusión, desigualdad, precarización. Ese es el cóctel que tenemos. Y súmenle ustedes esto. Entonces, las perspectivas son muy difíciles. Termino con 2 puntos más, para no distraer su agenda de ustedes, que seguramente es muy amplia. Siempre mis alumnos me dicen, oye, les dejo una tarea. Fíjense, ¿les puedo confesar algo aquí que estamos solos? Les digo, ay, vean una película. Aquí hay varios de estos, ¿no? Inmediatamente sale como que no la vieron. Por eso decía su agenda. Si yo les dejara ver el canal del Congreso, etc., eso sí sería aburrido, pero ver una película en su casa, en la comodidad, con unas palomitas, quizá un whisky muy bien hecho, acompañado a sus familias, no cumple ni eso. Pero sé que su agenda es común. Quiero plantear 2 ejes finalmente. Primero, México no tiene futuro si no resuelve 2 asignaturas, que es cómo lograr que la juventud que hoy se está formando tenga certidumbre laboral. No hay posibilidades de que México avance en el sentido estructural si no logramos que hoy esa mitad de la población acceda a mejores niveles de bienestar. Y ojo, tengo que ser muy cuidadoso, siempre lo soy. No confundamos crecimiento con desarrollo. Lo hemos hablado mucho, ¿sí? No confundamos eso. La economía puede crecer. Hoy vamos a tener un crecimiento mediocre de 2.7. Recuerden que cada punto del PIB son más o menos 250,000 empleos. No importa crecer, también importa el desarrollo, que implica la distribución del ingreso. ¿En manos de quién están? Esa es otra pregunta no resuelta frente a las visiones tecnócratas que dicen lo que importa es crecer. No. Ese es un positivismo muy sancochado del siglo XIX. Primero crezcamos y después repartamos. Y el segundo eje que finalmente quiero plantear es posible que haya un horizonte satisfactorio o un horizonte
menos traumático para el país si no modificamos el modelo de desarrollo? Yo sostengo abiertamente que no. Mientras sigamos teniendo este modelo de desarrollo que está basado en los beneficios a una minoría de capitalistas, de una burguesía oprobiosa, ventajosa como es la burguesía mexicana, que no quiere invertir en nada. Mientras tengamos ese modelo de desarrollo no vamos a ningún lado. Por lo tanto, les hago una invitación. Primero, lean el libro. Yo, faltaba más. Ya mis colegas han hecho una muy buena aportación de ello. Los libros no son, las presentaciones de los libros no son síntesis de los libros. Los libros son, les presento un amigo, léalo. Esas son las presentaciones. Lo que nosotros hemos hecho es una invitación a sus libros. Y quiero terminar con una frase, como siempre lo hago. Ustedes han de preguntar. Deben preguntarse, si no, no son jóvenes. Los jóvenes se preguntan, y se resignifican, y se repiensan, y desestructuran, y reflexionan, y reaprenden, y desaprenden. Así son los jóvenes. Si no son jóvenes. Aquel joven que crea que la rutina es la salida, y que piense que el objetivo es estudiar la facultad de Derecho para hacer dinero, se equivocó de profesión. Aquí se estudia para ser abogados, no para ser técnicos jurídicos. No es lo mismo. Los técnicos jurídicos son aquellos que aprenden de memoria las leyes, y los abogados son los que abogan por causas. Tenemos abogados de ese tipo, que abogan por causas. En un país donde tenemos tantas causas que abogar, que defiendan las causas de los pobres, de los desvalidos, de los nadie, de los que no importan, de los que a diario nos piden en la esquina algo. Defiendan esas causas. Ojalá. Entonces termino con una frase. ¿Qué es la utopía? Me aproximo 2 pasos a ella y se aleja. La persigo y se sigue alejando. Estoy a punto de alcanzarla y se aleja más. Entonces, ¿qué es la utopía? Es eso, lo que nos enseña a caminar. Eduardo Galeano, muchas gracias.